Aquella mañana de primavera en Valencia, el sol entraba a raudales por las ventanas de nuestra pequeña cocina en el barrio del Carmen. Yo preparaba una tortilla de patatas mientras tarareaba una canción de Alejandro Sanz que sonaba en la radio. El aroma del aceite de oliva y las patatas fritas inundaba el ambiente cuando escuché el tintineo de las llaves en la puerta principal. Era Dolores, mi suegra, que entraba sin llamar como de costumbre. «Buenos días, Carmen», dijo secamente mientras dejaba su bolso sobre la mesa. Noté algo extraño en su mirada, una mezcla de nerviosismo y determinación que me puso alerta de inmediato. Llevábamos 5 años de relación tensa desde que me casé con su hijo Javier, pero habíamos logrado mantener una cordialidad superficial durante las comidas familiares de los domingos. «¿Quieres un café, Dolores?», ofrecí por cortesía mientras volteaba la tortilla. «No vengo a socializar», respondió con ese tono cortante que reservaba especialmente para mí. «Necesito hablar contigo de algo importante». Me sequé las manos en el delantal y apagué el fuego. La expresión en su rostro me decía que esto no sería una charla trivial sobre la próxima celebración familiar o las nuevas cortinas que había comprado. «Te escucho», dije, sentándome frente a ella en la mesa de la cocina. Dolores respiró hondo, como quien se prepara para saltar al vacío. «Necesito que me prestes 30.000 euros». La cantidad me dejó sin aliento. Era prácticamente todo lo que Javier y yo habíamos ahorrado para la entrada de un piso en el nuevo desarrollo junto al Turia. «¿30.000 euros?», repetí, pensando que quizás había escuchado mal. «Es una emergencia», insistió, evitando mirarme directamente a los ojos. «La inmobiliaria de tu cuñado Antonio está pasando por un mal momento. Si no consigue ese dinero antes del viernes, lo perderá todo». Un escalofrío me recorrió la espalda. Antonio, el hermano mayor de Javier, siempre había sido el favorito de Dolores. Un emprendedor de sonrisa fácil y promesas más fáciles aún, que cambiaba de negocio como quien cambia de camisa. La última vez había sido un restaurante de comida fusión que cerró a los 6 meses, dejando deudas por todas partes. «Dolores, lo siento, pero es todo nuestro ahorro para la entrada del piso». «No podemos». «¿No pueden qué?», me interrumpió, su voz subiendo de tono. «¿No pueden ayudar a la familia? ¿Es eso lo que me estás diciendo?». «No es eso», intenté mantener la calma. «Es que ese dinero ya tiene un destino. Además, sabes que Antonio ha tenido problemas con sus negocios antes. Quizás deberíamos buscar otra solución, como un préstamo bancario», exclamó con desdén. «¿Crees que no lo hemos intentado? Los bancos no dan dinero así como así, Carmen. ¿O es que ahora también eres experta en finanzas?». La tensión en la cocina era palpable. Dolores se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, sus tacones resonando contra el suelo de baldosas. «Antonio siempre ha sido bueno contigo», continuó. «Te consiguió aquel trabajo en la agencia de viajes cuando nadie más quería contratarte. ¿Así es como le pagas?». Aquel trabajo había sido una pesadilla. Antonio me había recomendado solo para quedar bien, y luego me había dejado a merced de un jefe que me hacía trabajar horas extras sin pagar. Aguanté 3 meses antes de renunciar. «Mira, Dolores», dije con toda la paciencia que pude reunir. «Entiendo que estés preocupada por Antonio, pero ese dinero representa nuestro futuro. Javier y yo hemos trabajado muy duro para». «Javier estaría de acuerdo conmigo», gritó, golpeando la mesa con la palma de su mano. «Si él estuviera aquí ahora mismo, no dudaría ni un segundo». Aquello me dolió. Javier estaba en Sevilla por un viaje de trabajo, y Dolores sabía perfectamente que no regresaría hasta el fin de semana. «Podemos hablarlo cuando vuelva», sugerí, intentando ganar tiempo. «Para entonces será demasiado tarde», insistió. «Necesito una respuesta ahora mismo, Carmen». Me levanté y caminé hasta la ventana, necesitaba aire. Abajo, en la calle estrecha, los vecinos comenzaban su día ajenos al drama que se desarrollaba en nuestra cocina. Una señora mayor regaba los geranios de su balcón, mientras un grupo de turistas seguía a un guía que señalaba la Torre del Miguelete. «Lo siento, Dolores», dije finalmente, girándome para enfrentarla. «No puedo tomar esa decisión sin hablar con Javier primero». Su rostro cambió en un instante.
La máscara de preocupación maternal dio paso a una expresión de rabia que nunca le había visto antes. Se acercó a mí con los puños apretados. Siempre supe que eras una egoísta, escupió las palabras como si fueran veneno. Llegaste a esta familia sin nada, una don nadie de Albacete, y ahora te crees con derecho a decidir sobre nuestro dinero. No es cuestión de, no pude terminar la frase. Dolores agarró la taza de café que tenía sobre la mesa y me lanzó el contenido a la cara. El líquido aún estaba caliente y sentí un dolor agudo en la mejilla y el cuello. Grité por la sorpresa más que por el dolor, mientras ella continuaba su ataque verbal. Eres una aprovechada. Siempre lo he sabido. Atrapaste a mi hijo con tus artimañas y ahora quieres alejarlo de su familia. Me tambaleé hacia el fregadero, intentando mojarme la cara con agua fría. Las lágrimas se mezclaban con el café y me nublaban la visión. Nunca había imaginado que Dolores pudiera llegar a tal extremo. Habíamos tenido nuestras diferencias, pero esto era otra cosa. Esto era violencia. Quiero que te vayas, logré articular entre sollozos. Ahora mismo. Esto no ha terminado, amenazó mientras recogía su bolso. Javier sabrá lo egoísta que has sido. Javier sabrá exactamente lo que ha pasado aquí, respondí con una calma que no sentía. Antes de irse, me miró con desprecio. Disfruta de tu piso nuevo. Espero que te consuele cuando mi hijo se dé cuenta de la clase de mujer con la que se ha casado. La puerta se cerró con un golpe que hizo temblar los platos en la alacena. Me quedé sola en la cocina, temblando, con la cara ardiendo y el corazón latiendo desbocado. Sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho peor. Pasé el resto del día en un estado de aturdimiento. La mejilla me pulsaba donde el café caliente había dejado una marca rojiza, pero el daño físico era insignificante comparado con la herida emocional que Dolores me había infligido. Intenté concentrarme en mi trabajo como traductora freelance, pero las palabras en la pantalla se desdibujaban ante mis ojos. Finalmente, cerca de las 7 de la tarde, cerré el ordenador y me serví una copa de vino. La llamada de Javier llegó cuando el cielo de Valencia se teñía de naranja. El identificador de llamadas hizo que mi corazón diera un vuelco. ¿Habría hablado ya Dolores con él? ¿Le habría contado su versión tergiversada de los hechos? Hola, cariño, contesté, intentando que mi voz sonara normal. ¿Qué tal el día?, preguntó Javier con su tono despreocupado habitual. Por lo visto, Dolores aún no se había puesto en contacto con él. Dudé un instante. Podía contarle lo sucedido por teléfono, pero algo me decía que esa conversación debíamos tenerla cara a cara. Todo bien, terminando algunos trabajos, mentí. ¿Cómo va la feria en Sevilla? Agotadora, pero productiva. Creo que hemos cerrado el contrato con la distribuidora andaluza. Charlamos unos minutos más sobre cosas triviales antes de despedirnos. No mencioné la visita de Dolores ni el incidente. Ya habría tiempo. El timbre sonó cuando estaba preparándome para ir a la cama. Era casi medianoche, y no esperaba visitas. Miré por la mirilla con cautela y me sorprendió ver a Lucía, la hermana menor de Javier, con expresión preocupada. Necesito hablar contigo, dijo en cuanto abrí la puerta. A diferencia de Antonio y de la propia Dolores, Lucía siempre había sido amable conmigo. Mientras estudiaba Bellas Artes en la universidad, había pasado muchas tardes en nuestro apartamento, huyendo del ambiente asfixiante de la casa familiar. La invité a pasar y le ofrecí una taza de té. Me miró fijamente mientras preparaba la infusión, y sentí que sus ojos se detenían en la marca rojiza de mi mejilla. ¿Qué te ha pasado ahí?, preguntó, señalando la quemadura. Suspiré profundamente. No tenía sentido mentirle. Tu madre vino esta mañana. Lucía cerró los ojos un momento, como si mis palabras confirmaran algo que ya sabía. Me lo temía. Antonio me contó que mamá iba a pedirte dinero. 30.000 euros, especifiqué, colocando las tazas de té en la mesita del salón. Dios mío, exclamó Lucía, llevándose las manos a la cabeza. Es más de lo que pensaba. Nos sentamos en el sofá y le conté todo lo sucedido, desde la llegada de Dolores hasta el ataque con el café.
Lucía me escuchó sin interrumpir, su rostro cambiando de la sorpresa a la vergüenza y finalmente a la indignación. No puedo creerlo, dijo cuando terminé mi relato. Bueno, en realidad sí puedo creerlo, y eso es lo peor. Mamá siempre ha sido manipuladora, pero esto es otro nivel. ¿Sabes algo sobre los problemas financieros de Antonio?, pregunté. Lucía dejó escapar una risa amarga. ¿Problemas financieros? Carmen, Antonio no tiene ninguna inmobiliaria. Dejó ese trabajo hace más de un año. Ahora está metido en algún tipo de esquema de inversión en criptomonedas o algo así. Mamá lo sabe perfectamente. La revelación me dejó sin palabras. Había sospechado que Dolores exageraba la situación, pero no esperaba una mentira tan descarada. ¿Por qué me pediría tanto dinero entonces?, murmuré, más para mí misma que para Lucía. Porque Antonio se ha metido en un lío gordo esta vez, respondió ella. No sé todos los detalles, pero escuché una conversación hace unos días. Parece que debe dinero a gente peligrosa. Un escalofrío me recorrió la espalda. La situación era peor de lo que imaginaba. Lucía, dije, tomándola de las manos, necesito que me ayudes a hablar con Javier cuando vuelva. Tu madre seguramente le contará su versión, y no quiero que esto se convierta en un ella dijo, punto. Para mi sorpresa, Lucía sacó su móvil del bolso. No hace falta esperar. Tengo pruebas. Me mostró una serie de mensajes de WhatsApp entre ella y Antonio. En ellos, su hermano mencionaba claramente que había perdido dinero en inversiones de alto riesgo y que necesitaba que mamá convenza a Carmen y Javier para que me presten sus ahorros. Esto es increíble, murmuré mientras leía los mensajes. Y hay más, dijo Lucía, deslizando el dedo por la pantalla hasta llegar a otro chat, esta vez con su madre. En él, Dolores le contaba que iba a hablar conmigo para solucionar el problema de Antonio, y que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté, conmovida por su gesto. Lucía guardó silencio un momento, como si buscara las palabras adecuadas. Porque estoy cansada, Carmen. Cansada de las manipulaciones, de las mentiras, de cómo mamá siempre protege a Antonio a costa de los demás. Ya le destrozó la vida a mi padre con sus chantajes emocionales, y no quiero que haga lo mismo con Javier y contigo. Sus palabras me dejaron sin aliento. Lucía nunca había hablado así de su familia. Siempre había mantenido una postura neutral, evitando conflictos directos con su madre. Además, continuó, lo que te hizo hoy cruza una línea. La violencia nunca es justificable, y menos por dinero. Le di un abrazo espontáneo, incapaz de expresar con palabras lo que significaba su apoyo para mí. Hay algo más que deberías saber, dijo Lucía cuando nos separamos. Esta no es la primera vez que Antonio pide dinero prestado a la familia. El año pasado, mamá vendió las joyas de la abuela para darle 15.000 euros. Joyas que, por cierto, estaban destinadas a repartirse entre los 3 hermanos. Esta nueva revelación me dejó atónita. Las joyas de la abuela Mercedes eran una reliquia familiar, algunas piezas databan de principios del siglo XX y tenían un gran valor sentimental. ¿Javier lo sabe?, pregunté, temiendo la respuesta. No, confesó Lucía. Mamá nos hizo prometer a todos que no se lo contaríamos. Dijo que se disgustaría mucho, que la abuela tenía un vínculo especial con él. Me levanté del sofá y comencé a caminar nerviosamente por el salón. La situación era más grave de lo que pensaba. No se trataba solo de este incidente, sino de un patrón de engaños y manipulaciones que llevaba años desarrollándose. Tengo que contárselo todo a Javier, dije finalmente. No puedo ocultarle algo así. Lo sé, asintió Lucía. Y yo estaré a tu lado cuando lo hagas. Es hora de que nuestra familia afronte la verdad, por dolorosa que sea. Nos quedamos en silencio un momento, bebiendo nuestro té ya frío, cada una perdida en sus pensamientos. Afuera, la noche valenciana vibraba con el sonido lejano de la música de algún bar en el barrio del Carmen. ¿Qué vas a hacer respecto a la agresión?, preguntó Lucía finalmente. Había estado pensando en ello todo el día. Parte de mí quería denunciar a Dolores, hacer que enfrentara las consecuencias legales de sus actos.
Pero otra parte, quizás más pragmática, sabía que eso solo complicaría más las cosas. No lo sé, admití. Por ahora, solo quiero que Javier sepa la verdad. El resto, ya se verá. Lucía asintió, comprendiendo. Antes de irse, me abrazó nuevamente. No estás sola en esto, Carmen, me aseguró. Ya es hora de que alguien plante cara a mamá, y me alegra que seas tú quien lo haga. Cuando cerré la puerta tras ella, me sentí extrañamente reconfortada. El día había comenzado con una agresión inesperada, pero terminaba con un apoyo aún más inesperado. Quizás, después de todo, había esperanza para esta familia. Javier llegó de Sevilla 2 días después, un viernes por la tarde. Durante ese tiempo, Dolores había intentado llamarme en varias ocasiones, pero decidí no contestar. Necesitaba estar preparada, tener las ideas claras antes de enfrentarme a ella nuevamente. Lucía me mantuvo informada sobre los movimientos de su madre. Según ella, Dolores estaba furiosa y había contado a toda la familia que yo me había negado a ayudar a Antonio por pura mezquindad. Cuando escuché las llaves en la cerradura, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Javier entró cargado con su maleta de viaje y una caja de polvorones de Estepa, su dulce favorito que siempre compraba cuando iba a Andalucía. Ya estoy en casa, anunció con esa sonrisa que me había enamorado años atrás en aquella fiesta universitaria. Se acercó para besarme, pero se detuvo al notar la marca en mi mejilla, ya menos visible pero aún perceptible. ¿Qué te ha pasado ahí?, preguntó, frunciendo el ceño. Respiré hondo. Era el momento. Tenemos que hablar, Javi, dije, tomándolo de la mano y guiándolo hacia el sofá. Le conté todo, la visita de Dolores, su petición de dinero, la mentira sobre la supuesta inmobiliaria de Antonio, el ataque con el café y finalmente, la conversación con Lucía y los mensajes que me había mostrado. Mientras hablaba, vi cómo el rostro de Javier iba transformándose, primero incredulidad, luego confusión y finalmente, una mezcla de dolor e ira. No puedo creerlo, murmuró cuando terminé. ¿Mi madre te agredió? ¿En nuestra propia casa? Asentí en silencio, observando cómo procesaba la información. ¿Y lo de Antonio, criptomonedas? ¿Deudas con gente peligrosa? Javier se pasó las manos por el pelo, gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. Me dijo que las cosas iban bien con la inmobiliaria. Incluso me habló de unos pisos nuevos junto al puerto que estaba comercializando. Todo mentira, según Lucía, confirmé. Javier se levantó del sofá y comenzó a caminar por el salón, visiblemente alterado. ¿Y las joyas de la abuela? Dios mío, ¿cómo pudieron hacer algo así? La abuela Mercedes quería que esas joyas se quedaran en la familia. Lo abracé, sintiendo cómo temblaba ligeramente. Conocía bien a Javier, siempre había sido el mediador en la familia, el que intentaba mantener la paz a toda costa. Este descubrimiento estaba sacudiendo los cimientos de todo lo que creía saber sobre su madre y su hermano. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté suavemente. Javier me miró a los ojos, y vi una determinación que pocas veces había mostrado cuando se trataba de su familia. Vamos a hablar con mi madre, declaró. Hoy mismo. Llamó a Dolores inmediatamente y le pidió que viniera a nuestro apartamento. Su voz sonaba firme, sin dar lugar a excusas o aplazamientos. Dolores debió notar algo inusual en su tono, porque aceptó venir sin cuestionar el motivo de la reunión urgente. Mientras esperábamos, Javier llamó también a Lucía. Quería que estuviera presente, que pudiera confirmar personalmente lo que me había contado. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto ahora?, le pregunté, preocupada por cómo le estaba afectando toda la situación. Nunca he estado más seguro de nada, respondió, tomando mis manos entre las suyas. Lo que mi madre te hizo es imperdonable, Carmen. Y lo de Antonio, años de mentiras. Necesito respuestas. Lucía llegó primero, con expresión nerviosa pero decidida. Nos sentamos los tres en el salón, repasando brevemente lo que queríamos decir y cómo abordar la conversación. Cuando sonó el timbre, sentí un nudo en el estómago. Javier fue a abrir, y escuchamos la voz de Dolores desde el recibidor, falsamente alegre. Hijo mío. ¡Qué sorpresa tu llamada! Pensé que estarías agotado del viaje y...
Su voz se apagó al entrar al salón y vernos a Lucía y a mí. Su mirada se detuvo en mi mejilla marcada, y por un instante, creí ver un destello de vergüenza en sus ojos. Pero rápidamente recuperó su compostura habitual. Vaya, una reunión familiar y nadie me avisó, comentó con sarcasmo. ¿Dónde está Antonio? ¿O es que esta vez no está invitado? Siéntate, mamá, dijo Javier con una voz que no admitía réplica. Dolores obedeció, sorprendida por el tono autoritario de su hijo. Carmen me ha contado lo que pasó el otro día, comenzó Javier. Todo. Dolores miró a su alrededor, como un animal acorralado que busca una vía de escape. No sé de qué estás hablando, dijo finalmente, optando por la negación. Le lanzaste café caliente a la cara, mamá, intervino Lucía, su voz temblando ligeramente. La agrediste porque no quiso darte 30.000 euros para Antonio. Eso es mentira, exclamó Dolores, poniéndose en pie. Tu hermano necesitaba ese dinero para salvar su negocio. Su inmobiliaria. Antonio no tiene ninguna inmobiliaria, mamá, respondió Javier con calma. Dejó ese trabajo hace más de un año. Está metido en criptomonedas o algo así, ¿verdad? El color abandonó el rostro de Dolores. Miró a Lucía con rabia. Has sido tú, ¿verdad? Siempre envidiando a tu hermano, siempre queriendo ponerlo en mal lugar. Esto no es sobre Lucía o Antonio, intervine, manteniendo la calma. Es sobre el hecho de que viniste a nuestra casa, me pediste una cantidad absurda de dinero basándote en mentiras, y cuando me negué, me agrediste. Dolores se giró hacia mí, sus ojos llenos de desprecio. Tú no entiendes nada. Una familia se apoya en los momentos difíciles. Pero claro, ¿qué vas a saber tú de eso? Siempre has sido una extraña en esta familia. Basta, gritó Javier, golpeando la mesa con el puño. El sonido nos sobresaltó a todos, especialmente a Dolores, que nunca había visto a su hijo tan enfadado. No permitiré que hables así a Carmen. Ella es mi esposa y merece tu respeto. ¿Respeto? Dolores soltó una risa amarga. ¿Y qué hay del respeto hacia mí? Soy tu madre, Javier. Te crié sola después de que tu padre nos abandonara. Todo lo que he hecho, siempre ha sido por vosotros. ¿Incluso vender las joyas de la abuela para dárselas a Antonio?, preguntó Javier, mirándola fijamente. El silencio que siguió fue revelador. Dolores parecía haber encogido de repente, como si el peso de sus acciones finalmente la hubiera alcanzado. Eso fue diferente, murmuró, bajando la mirada. Tu hermano estaba en una situación desesperada. Siempre está en una situación desesperada, mamá, intervino Lucía. Lleva años viviendo por encima de sus posibilidades, metiéndose en negocios arriesgados y esperando que la familia lo rescate cuando las cosas salen mal. No hables así de tu hermano, protestó Dolores, pero su voz ya no tenía la energía de antes. Mamá, dijo Javier, intentando suavizar su tono, necesito que entiendas algo. Lo que le hiciste a Carmen es grave. Muy grave. En cualquier otra circunstancia, esto podría haber terminado en una denuncia por agresión. ¿Una denuncia? Dolores palideció. ¿Serías capaz de permitir que tu esposa denunciara a tu propia madre? No se trata de lo que yo permita o no, respondió Javier. Carmen es una persona adulta que toma sus propias decisiones. Y si hubiera decidido denunciarte, habría estado en todo su derecho. Lo que hiciste fue violencia, mamá. Violencia contra la mujer que amo. Las palabras de Javier me conmovieron profundamente. Era la primera vez que lo veía enfrentarse a su madre de esa manera, defendiéndome sin reservas. Dolores comenzó a llorar, pero me di cuenta de que no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de autocompasión. Siempre he estado sola, sollozó. Luchando por vosotros, sacrificándome. Y ahora me tratáis como si fuera una criminal. No intentes manipularnos con tus lágrimas, mamá, dijo Lucía con firmeza. No se trata de todo lo que has hecho por nosotros. Se trata de lo que le hiciste a Carmen, y de todas las mentiras sobre Antonio. ¿Qué quieres que haga entonces?, preguntó Dolores entre sollozos.
¿Que deje a tu hermano a merced de esos matones a los que debe dinero? Quiero que dejes de mentir, respondió Javier. Quiero que pidas perdón a Carmen por lo que hiciste. Y quiero que entiendas que nuestro dinero no está disponible para rescatar a Antonio de sus malas decisiones. Dolores me miró, y por primera vez, vi algo de humildad en sus ojos. Lo siento, murmuró, aunque no sonaba completamente sincera. Me dejé llevar por la desesperación. No es suficiente, dije, sorprendiéndome incluso a mí misma con mi firmeza. Necesito que entiendas que lo que hiciste no solo fue una agresión física, sino una falta de respeto hacia nuestro hogar y nuestra relación. Si queremos seguir teniendo algún tipo de vínculo familiar, las cosas tienen que cambiar. Javier asintió, apoyando mis palabras. Y eso incluye a Antonio, añadió. Quiero hablar con él, entender exactamente en qué está metido y por qué sigue mintiendo sobre su trabajo. Tu hermano se moriría de vergüenza si supiera que estamos teniendo esta conversación, protestó Dolores. Pues va siendo hora de que aprenda a enfrentar las consecuencias de sus actos, respondió Lucía. Igual que tú, mamá. Dolores nos miró uno a uno, comprendiendo finalmente que esta vez era diferente. Esta vez no podría manipular la situación a su favor. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó, su voz pequeña y derrotada. Necesitamos tiempo y espacio, respondí. Lo que sucedió no se puede borrar con unas simples disculpas. Y en cuanto a Antonio, añadió Javier, vamos a reunirnos toda la familia para hablar claramente sobre su situación. Sin mentiras, sin exageraciones. Dolores asintió lentamente, aceptando por primera vez que no tenía el control de la situación. Cuando finalmente se fue, acompañada por Lucía, Javier y yo nos quedamos en silencio en el salón. Había sido una tarde intensa, emocionalmente agotadora, pero también liberadora de alguna manera. Lo siento mucho, me dijo Javier, abrazándome. Nunca pensé que mi madre pudiera hacer algo así. No es tu culpa, le aseguré, acariciando su pelo. Además, algo bueno ha salido de todo esto. Por primera vez, hemos puesto límites claros. Javier sonrió débilmente. Tienes razón. Y te prometo que, pase lo que pase, siempre estaré a tu lado. Siempre. Esa noche, mientras la ciudad se sumía en el sueño, sentí que nuestra relación había dado un paso importante. La confrontación había sido dolorosa, pero necesaria. Y aunque sabía que el camino por delante no sería fácil, tenía la certeza de que Javier y yo lo recorreríamos juntos, más fuertes que nunca. Los días siguientes a la confrontación fueron extrañamente silenciosos. Javier y yo intentamos retomar nuestra rutina, pero algo había cambiado entre nosotros. No era algo negativo, al contrario, sentía que nuestra relación se había fortalecido de alguna manera. Sin embargo, el fantasma de lo ocurrido seguía presente en cada conversación, en cada silencio. Javier había intentado contactar con Antonio varias veces, pero su hermano evitaba sus llamadas. Según Lucía, quien se había convertido en nuestra principal fuente de información familiar, Antonio estaba furioso con ella por traicionar sus confidencias y con nosotros por negarnos a ayudar en un momento de necesidad. ¿Cómo va tu mejilla?, me preguntó Javier una mañana mientras desayunábamos en la terraza. El día prometía ser caluroso, típico de principios de verano en Valencia. Ya casi no se nota, respondí, tocando distraídamente la zona donde el café me había quemado. La marca había desaparecido casi por completo, pero el recuerdo seguía fresco. He estado pensando, dijo después de un largo silencio, quizás deberíamos posponer lo del piso. Lo miré sorprendida. El piso junto al Turia había sido nuestro sueño desde que nos casamos. Habíamos pasado incontables fines de semana visitando inmobiliarias, comparando precios y planificando cómo decoraríamos cada habitación. ¿Por qué?, pregunté, aunque intuía la respuesta. Javier suspiró, jugueteando con su taza de café. Con todo lo que está pasando con mi familia, no sé si es el momento adecuado para comprometernos con una hipoteca tan grande. Javi, dije, tomando su mano, lo que pasó con tu madre y Antonio no puede detener nuestros planes. Ese dinero es nuestro futuro. Lo sé, pero... Dejó la frase en el aire, buscando las palabras. No puedo dejar de pensar en Antonio.
Si realmente está en problemas con gente peligrosa. Sentí una punzada de frustración. A pesar de todo lo ocurrido, Javier seguía preocupado por su hermano. Era una de las cosas que amaba de él, su lealtad familiar, pero también lo que más me exasperaba en momentos como este. Tu hermano es un adulto, le recordé con suavidad. Ha tomado sus propias decisiones, y ahora debe afrontar las consecuencias. Es más complicado que eso, Carmen, respondió, un tono defensivo coloreando su voz. Crecimos con mi madre recordándonos constantemente que la familia siempre viene primero. No es tan fácil desconectar de esa mentalidad. Estábamos a punto de iniciar nuestra primera discusión seria desde el incidente cuando sonó el teléfono. Era Lucía, su voz temblorosa al otro lado de la línea. ¿Habéis visto las noticias?, preguntó sin saludar. No, estamos desayunando, respondió Javier, poniendo el altavoz. ¿Qué pasa? La policía ha detenido a Antonio esta mañana. Estaba intentando salir del país con documentación falsa. La noticia nos dejó sin palabras. Javier miró el teléfono como si fuera un objeto alienígena. ¿Dónde está mamá?, preguntó finalmente. En comisaría, respondió Lucía. Me llamó hace una hora, histérica. Quiere que vayas, Javi. Dice que necesitan un abogado para Antonio. Javier me miró, la indecisión escrita en su rostro. Sabía lo que estaba pensando, su hermano estaba en problemas serios, más allá de simples deudas por inversiones fallidas. Documentación falsa, intento de fuga, esto era grave. Ve, le dije, a pesar de la voz en mi cabeza que me advertía mantenerme firme. Ve y averigua qué está pasando realmente. Javier asintió, agradecido, y salió precipitadamente. Me quedé sola en la terraza, observando cómo las nubes comenzaban a acumularse en el horizonte, presagiando tormenta. Pasé el día inquieta, alternando entre intentar trabajar y revisar obsesivamente mi teléfono. Javier solo me envió un breve mensaje a media tarde, es peor de lo que pensábamos. Te cuento cuando llegué. Cuando finalmente regresó, cerca de la medianoche, su expresión me dijo todo lo que necesitaba saber. Se desplomó en el sofá y yo le serví una copa de brandy, algo que solía tomar solo en ocasiones especiales o en momentos de gran estrés. Antonio está metido en un esquema de blanqueo de capitales, dijo finalmente, después de dar un largo trago a su bebida. Ha estado utilizando inversiones en criptomonedas para lavar dinero proveniente de una red de narcotráfico. La revelación me dejó atónita. Sabía que Antonio era irresponsable, pero esto superaba cualquier escenario que hubiera imaginado. ¿Cómo es posible? Tu hermano siempre parecía tan... Busqué la palabra adecuada. ¿Normal? ¿Convencional? Javier soltó una risa amarga. Eso es lo que todos pensábamos. El hijo perfecto, el empresario prometedor. Pero aparentemente, hace más de 2 años que está involucrado en esto. ¿Y tú, madre? ¿Ella sabía algo? Javier negó con la cabeza. Dice que no, y le creo. Está destrozada, Carmen. Nunca la había visto así. Sentí una inesperada compasión por Dolores. A pesar de todo lo ocurrido, no podía imaginar el dolor de una madre al descubrir algo así sobre su hijo. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté. Antonio seguirá detenido mientras avanza la investigación. El abogado que contacté no es muy optimista. Las pruebas son bastante contundentes. Nos quedamos en silencio, procesando la magnitud de lo ocurrido. La familia de Javier, que siempre había mantenido una fachada de normalidad y éxito, se desmoronaba ante nuestros ojos. He estado pensando, dijo Javier después de un rato, quizás deberíamos ofrecerle a mi madre que se quede con nosotros unos días. La sugerencia me pilló por sorpresa. ¿Después de lo que me hizo? Javier me miró con ojos suplicantes. Sé que es mucho pedir, Carmen. Pero está sola en esa casa, deshecha. No duerme, apenas come. Lucía está ocupada con los exámenes finales y no puede cuidarla. Quería ser comprensiva, entender el dolor de Javier, pero no podía ignorar lo ocurrido entre Dolores y yo.
Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente. Por supuesto, asintió Javier, aunque pude ver la decepción en sus ojos. Esa noche, mientras Javier dormía a mi lado, permanecí despierta, observando las sombras que el farola de la calle proyectaba en el techo. La situación había cambiado drásticamente en apenas una semana. Lo que comenzó como un conflicto familiar por dinero se había convertido en un drama con implicaciones legales. Pensé en Dolores, en su desesperación cuando vino a pedirme el dinero. ¿Realmente no sabía en qué estaba metido su hijo? ¿O estaba intentando protegerlo, consciente de que se enfrentaba a algo mucho más grave que deudas por inversiones arriesgadas? También pensé en nuestro piso soñado junto al Turia. Los 30.000 euros que Dolores me había pedido con tanta urgencia, ¿habrían servido para sacar a Antonio de sus problemas legales? ¿O simplemente habrían sido un parche temporal en una situación irreparable? A la mañana siguiente, cuando el sol comenzaba a filtrarse por las persianas, tomé una decisión. No podía permitir que esta situación destruyera mi matrimonio ni mi relación con la familia de Javier. Pero tampoco podía ignorar la agresión que había sufrido. Tendría que encontrar un equilibrio, una forma de ofrecer apoyo sin comprometer mi dignidad o nuestro futuro. Buenos días, murmuró Javier, despertándose lentamente. He estado pensando en lo de tu madre, dije sin preámbulos. Javier se incorporó, súbitamente despierto. ¿Y bien? Puede quedarse en el estudio, decidí, refiriéndome a la pequeña habitación que usábamos como despacho. Pero con condiciones. Necesito que entienda que esto no significa que he olvidado lo que pasó. Es un gesto por la situación excepcional, no una reconciliación automática. Javier me abrazó con fuerza, el alivio evidente en su rostro. Gracias, Carmen. Sé que no es fácil para ti. No lo es, confirmé. Pero somos familia, para lo bueno y para lo malo. Mientras Javier llamaba a su madre para comunicarle nuestra decisión, me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Las consecuencias de aquel incidente con el café caliente seguían desarrollándose, como ondas en un estanque, afectando cada aspecto de nuestras vidas. Dolores llegó a nuestro apartamento esa misma tarde, con 2 maletas pequeñas y una expresión que nunca le había visto antes. Siempre había sido una mujer orgullosa, de postura erguida y mirada desafiante. Ahora parecía encogida, como si hubiera envejecido 10 años en una semana. Sus ojos, normalmente afilados y observadores, estaban apagados y enrojecidos por el llanto. Gracias por dejarme quedar, murmuró mientras Javier llevaba su equipaje al estudio. Asentí sin decir nada. Aún no estaba preparada para mantener una conversación normal con ella, como si nada hubiera pasado. La tensión era palpable mientras le mostraba dónde guardábamos las toallas limpias y cómo funcionaba la cafetera. Los primeros días fueron incómodos. Dolores apenas salía del estudio, excepto para comer algo rápido o usar el baño. Javier intentaba mediar entre nosotras, dividiendo su tiempo entre estar conmigo en el salón y visitar a su madre en su habitación temporal. Yo lo dejaba hacer, entendiendo que estaba atrapado en una situación imposible. Una noche, mientras preparaba la cena, Dolores entró en la cocina. Me tensé automáticamente, recordando nuestro último encuentro en este mismo espacio. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con voz queda. Estoy bien, gracias, respondí, concentrándome en picar las verduras para el sofrito. Dolores no se movió. Se quedó allí, mirándome trabajar, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. Finalmente, suspiró profundamente. Lo que hice es imperdonable, lo sé, dijo. Dejé el cuchillo y me giré para mirarla. Sí, lo es. No espero que me perdones, continuó. Pero quiero que sepas que estoy profundamente avergonzada de mi comportamiento. Esperé, sin decir nada, intuyendo que tenía más que decir. Siempre he sido protectora con mis hijos, prosiguió. Especialmente con Antonio. Después de que su padre nos abandonara, me prometí que nunca les faltaría nada. Que siempre estaría ahí para ellos. Hay una diferencia entre proteger y permitir, respondí. Antonio es un adulto, y lleva años tomando decisiones cuestionables. Dolores asintió tristemente. Lo sé.
Creo que siempre lo supe, pero era más fácil culpar a las circunstancias o a la mala suerte. Cualquier cosa menos admitir que mi hijo perfecto estaba eligiendo un camino peligroso. Era la primera vez que Dolores hablaba con esa honestidad. Sin manipulaciones, sin intentar quedar como la víctima. Solo una madre enfrentando la dolorosa verdad sobre su hijo. ¿Has podido hablar con él?, pregunté, suavizando un poco mi tono. Ayer fui a visitarlo al centro penitenciario, respondió, y su voz se quebró ligeramente. Está diferente. Me contó cosas que nunca pensé que escucharía de mi propio hijo. ¿Qué tipo de cosas? Que lleva años metido en esto. Que empezó como algo pequeño, ayudando a un amigo a mover dinero, y antes de darse cuenta, estaba demasiado involucrado para salir. Hizo una pausa, como si le costara continuar. Me dijo que los 30.000 euros que te pedí, no habrían solucionado nada. Era solo una gota en un océano de deudas. Sentí un escalofrío. Si hubiéramos cedido a su petición, habríamos perdido nuestros ahorros y, probablemente, Antonio seguiría exactamente en la misma situación. Lo siento, Dolores, dije sinceramente, sorprendiéndome a mí misma. No era que disculpara sus acciones, pero podía empatizar con su dolor. Ella negó con la cabeza. No, soy yo quien lo siente. Por todo. Por cómo te he tratado desde que entraste en la vida de Javier, por el incidente del café, por intentar manipularos. He sido terrible. Su vulnerabilidad me desarmó. Durante años, había visto a Dolores como una adversaria, una suegra imposible de complacer que siempre encontraba formas de criticarme o menospreciarme. Ahora veía a una mujer quebrada por las circunstancias, enfrentando el derrumbe de todo lo que creía saber sobre su familia. Terminamos de preparar la cena juntas, en un silencio que, por primera vez, no estaba cargado de hostilidad. Cuando Javier regresó del trabajo, nos encontró poniendo la mesa, y la sorpresa en su rostro fue evidente. Esa noche, después de cenar, tuvimos nuestra primera conversación familiar genuina. Hablamos de Antonio, de sus problemas legales, de lo que podíamos esperar en los próximos meses. El abogado que Javier había contratado era realista. Antonio probablemente enfrentaría varios años de prisión. Hay algo más que debemos decidir, dijo Javier mientras tomábamos café en el salón. La policía ha congelado las cuentas de Antonio como parte de la investigación, pero su piso está a nombre de mamá. Miré a Dolores, confundida. ¿El piso de Antonio está a tu nombre? Ella asintió. Se lo compré hace 5 años, cuando dijo que quería independizarse. Nunca completamos los trámites para ponerlo a su nombre. Entonces técnicamente es tuyo, reflexioné. No deberían poder confiscarlo. El abogado dice que es complicado, explicó Javier. Si pueden demostrar que el piso se compró con dinero proveniente de actividades ilícitas, o que se ha utilizado para las mismas, podrían incautarlo de todos modos. ¿Y qué propone el abogado?, pregunté. Que lo vendamos lo antes posible, respondió Dolores. Antes de que avance más la investigación. La implicación era clara: vender rápidamente, posiblemente por debajo de su valor, pero asegurar algo de dinero antes de que fuera demasiado tarde. ¿Y qué harías con ese dinero?, pregunté directamente. Había pensado. Comenzó Dolores, mirando a Javier para buscar apoyo. Quizás podría ayudaros con la entrada para vuestro piso. Me quedé sin palabras. De todas las cosas que esperaba oír, esa era la última. No queremos tu dinero, mamá, dijo Javier con suavidad. Especialmente si hay alguna posibilidad de que provenga de las actividades de Antonio. No, no lo entiendes, insistió Dolores. El piso lo compré con mis ahorros de toda la vida, mucho antes de que Antonio se metiera en problemas. Es dinero limpio, y quiero que sea para vosotros. ¿Por qué?, pregunté, aún desconfiada. Porque necesito hacer algo bien, respondió con sinceridad. Porque he pasado años favoreciendo a Antonio, permitiéndole comportarse irresponsablemente, mientras ignoraba lo afortunada que soy de tener un hijo como Javier y... Hizo una pausa, mirándome directamente: una nuera como tú, que han formado un hogar sólido y responsable. Sus palabras me conmovieron, pero no estaba segura de cómo responder.
La Dolores que conocía jamás habría admitido tales cosas, y mucho menos habría ofrecido ayudarnos económicamente. Necesitamos pensarlo, dije finalmente, mirando a Javier, que asintió en acuerdo. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, Javier y yo discutimos la propuesta de Dolores. ¿Crees que es sincera?, pregunté mientras me aplicaba crema en las manos. Nunca la había visto así, respondió Javier, pensativo. Creo que lo de Antonio ha sido un golpe de realidad para ella. De repente, todas las mentiras que se ha estado contando durante años se han derrumbado. ¿Pero aceptar su dinero? Dejé la frase en el aire. No sé si es lo correcto. Entiendo tus dudas, dijo Javier, sentándose a mi lado en la cama. Pero también pienso que podría ser una oportunidad para todos. Para mamá, para reparar algo del daño que ha causado. Y para nosotros, para avanzar con nuestros planes. Lo medité en silencio. La oferta era tentadora, especialmente después de que el casero nos hubiera comunicado que iba a subir el alquiler un 20% el próximo mes. Sin embargo, algo me inquietaba. ¿Y si es otra manipulación?, expresé mi temor. ¿Y si es su forma de crear una deuda que después pueda usar contra nosotros? Javier negó con la cabeza. No creo que ese sea el caso esta vez. Pero entiendo tu preocupación. Podríamos aceptar el dinero bajo ciertas condiciones. Que sea un préstamo oficial, con un contrato redactado por un abogado. Así quedaría claro que no es un regalo que nos ate a ella, sino una transacción formal. La idea tenía sentido. Formalizarlo legalmente nos protegería de futuras manipulaciones, a la vez que permitiría a Dolores contribuir de la manera que deseaba. Está bien, decidí finalmente. Hablemos con ella mañana. A la mañana siguiente, comunicamos nuestra decisión a Dolores. Su rostro se iluminó con alivio y gratitud. Es lo justo, dijo cuando le explicamos que queríamos formalizar la ayuda como un préstamo. Quiero hacer las cosas bien esta vez. Mientras Javier llamaba al abogado para concertar una cita, observé a Dolores, quien parecía más ligera, como si se hubiera quitado un peso de encima. Me pregunté si esta crisis, con todo su dolor y dificultad, podría ser el catalizador para un cambio genuino en nuestra relación familiar. Gracias, Carmen, me dijo en voz baja cuando Javier salió de la habitación. Por darme esta oportunidad. No es solo por ti, respondí con honestidad. También lo hacemos por nosotros, por nuestro futuro. Dolores asintió, comprendiendo. Lo sé. Y prometo no decepcionaros esta vez. Quise creerle. De verdad quise. Pero años de desconfianza no desaparecen de la noche a la mañana. Necesitaría tiempo, acciones concretas, para confiar plenamente en que su cambio era sincero y duradero. Sin embargo, mientras salíamos juntos para reunirnos con el abogado, sentí un atisbo de esperanza. Quizás, solo quizás, de las cenizas de este conflicto podría surgir una relación familiar más saludable y sincera. Era un riesgo, pero uno que estaba dispuesta a tomar. 6 meses pueden cambiar muchas cosas. El otoño valenciano trajo consigo no solo un cambio en el paisaje, con las hojas de los árboles del Turia tornándose doradas y rojizas, sino también transformaciones profundas en nuestra vida familiar. El juicio de Antonio se celebró a finales de verano. Fue un proceso doloroso para todos, especialmente para Dolores, que tuvo que escuchar en detalle la extensión de las actividades ilícitas de su hijo. Antonio fue condenado a 5 años de prisión, con posibilidad de reducción por buena conducta. La sentencia, aunque dura, fue considerada justa incluso por el propio Antonio, que parecía haber aceptado finalmente la responsabilidad de sus acciones. Nunca pensé que diría esto, me confesó Dolores una tarde mientras caminábamos por el jardín del Turia, pero creo que la cárcel podría ser buena para Antonio. Necesita este tiempo para reflexionar, para entender las consecuencias de sus decisiones. Su comentario me sorprendió. La Dolores que había conocido años atrás jamás habría admitido que uno de sus hijos merecía un castigo, menos aún uno tan severo como la prisión. Pareces diferente, observé mientras nos sentábamos en un banco, observando a los niños jugar en el parque cercano. Dolores sonrió ligeramente. Lo soy. O al menos estoy intentando serlo.
El piso de Antonio se vendió rápidamente, aunque por menos de su valor de mercado. Como habíamos acordado, Dolores nos prestó parte del dinero para completar la entrada de nuestro nuevo hogar. El préstamo quedó formalizado ante notario, con un plan de pagos claro que Javier y yo podíamos asumir cómodamente. Mudarnos al nuevo piso fue un momento de alegría mezclada con nostalgia. Dejábamos atrás el pequeño apartamento donde habíamos comenzado nuestra vida juntos, el escenario de tantos momentos importantes, incluido el incidente que había cambiado nuestra dinámica familiar para siempre. Dolores, que había permanecido con nosotros durante 3 meses, encontró un pequeño apartamento cerca del nuestro. La proximidad, que antes me habría aterrorizado, ahora me parecía aceptable, incluso reconfortante en cierto modo. Nuestra relación había evolucionado hacia un respeto mutuo que, si bien no era la calidez maternal con la que había soñado alguna vez, era mucho más de lo que jamás esperé tener con ella. Lucía fue otra sorpresa positiva en estos meses. Después de graduarse en Bellas Artes, aceptó un trabajo en una galería de Barcelona, pero visitaba Valencia con frecuencia. Su relación con Dolores también había mejorado. Sin Antonio acaparando toda la atención, madre e hija descubrieron intereses comunes y comenzaron a construir una relación más equilibrada. ¿Sabes? Creo que mamá nunca me había escuchado realmente hasta ahora, me comentó Lucía durante una de sus visitas. Siempre estaba tan ocupada con los dramas de Antonio que mis logros pasaban desapercibidos. Ahora, por primera vez, siento que está interesada en mi vida, en mis proyectos. Una tarde de octubre, mientras organizaba mis libros en la nueva estantería del salón, encontré un sobre amarillo que no recordaba haber empacado. Dentro había una carta fechada 3 años atrás, de una editorial que me ofrecía publicar una colección de relatos que había enviado y luego olvidado en medio del ajetreo diario. La oferta, por supuesto, ya no estaba vigente, pero el descubrimiento despertó algo en mí. Durante años, había relegado mi pasión por la escritura a un segundo plano, concentrándome en trabajos de traducción que, si bien pagaban las facturas, rara vez me llenaban creativamente. Deberías intentarlo de nuevo, me animó Javier cuando le mostré la carta. Siempre has sido una escritora talentosa. Dudé. Entre el trabajo, la nueva casa y la situación familiar, no estaba segura de tener la energía o el tiempo para un proyecto creativo. ¿Y si no soy lo suficientemente buena?, expresé mi inseguridad. Han pasado años desde que escribí algo que no fuera un correo electrónico o una traducción técnica. Solo hay una forma de averiguarlo, respondió, besándome en la frente. Esa noche, mientras Javier dormía, abrí mi ordenador y comencé a escribir. Las palabras fluyeron sorprendentemente fáciles, como si hubieran estado esperando este momento. Escribí sobre una familia imperfecta, sobre relaciones complicadas, sobre errores y segundas oportunidades. No era autobiográfico, pero estaba impregnado de las lecciones que había aprendido en los últimos meses. 3 semanas después, tenía un primer borrador de una novela corta. Lo envié a varias editoriales pequeñas sin grandes expectativas. Para mi sorpresa, recibí respuestas interesadas de 2 de ellas. Finalmente, firmé contrato con una editorial independiente valenciana que se especializaba en narrativa contemporánea. Tienes que celebrarlo, insistió Lucía cuando le di la noticia por teléfono. Una cena familiar, como en los viejos tiempos pero mejor. La idea de una cena familiar me produjo sentimientos encontrados. Nuestras reuniones anteriores siempre habían estado marcadas por la tensión, los comentarios pasivo-agresivos de Dolores y el protagonismo de Antonio. Sin embargo, mucho había cambiado desde entonces. ¿Por qué no?, acepté finalmente. Podríamos hacerlo aquí, en el piso nuevo. Javier se mostró entusiasmado con la idea, y se encargó de invitar a su madre y hermana. Incluso propuso que visitáramos a Antonio en prisión para compartir la noticia con él antes de la cena. La visita a la cárcel fue menos incómoda de lo que había anticipado. Antonio parecía más delgado, pero también más sereno de lo que lo recordaba. Nos recibió con abrazos cálidos y una sonrisa genuina que iluminó su rostro cuando le contamos sobre mi contrato editorial. Siempre supe que eras la inteligente de la familia, bromeó, guiñándome un ojo. ¿Puedes enviarme una copia cuando se publique? Tengo mucho tiempo para leer aquí dentro. Durante el viaje de regreso, reflexioné sobre cómo todas nuestras vidas habían cambiado en tan poco tiempo.
El incidente del café, que en su momento me pareció un punto de no retorno, había sido en realidad el catalizador para transformaciones necesarias y, en última instancia, positivas. La noche de la cena llegó, y me sorprendí a mí misma poniendo más esmero del habitual en los preparativos. Preparé gazpacho andaluz, paella valenciana y tarta de Santiago para el postre, una combinación que representaba nuestras diversas raíces familiares. Dolores fue la primera en llegar, con una botella de cava y un pequeño paquete envuelto en papel de regalo. «Es solo un detalle», dijo, entregándomelo con cierta timidez. Al abrirlo, encontré un hermoso cuaderno de piel con mis iniciales grabadas en la portada. «Para tu próxima novela», explicó. El gesto me conmovió profundamente. Era la primera vez que Dolores me hacía un regalo que demostraba que me conocía, que reconocía mis aspiraciones. Lucía llegó poco después, acompañada de su nueva pareja, Pablo, un fotógrafo que había conocido en la galería de arte. La cena transcurrió en un ambiente relajado, con conversaciones que fluían naturalmente entre temas serios y momentos de risa genuina. «Un brindis», propuso Javier cuando llegamos al postre, levantando su copa. «Por Carmen y su libro, por nuevos comienzos y segundas oportunidades». «Y por la familia», añadió Dolores, mirándome directamente. «Por aprender a querernos mejor». Mientras chocábamos nuestras copas, sentí una profunda sensación de paz. No era una resolución perfecta, aún quedaban heridas por sanar, confianza por reconstruir. Antonio seguía en prisión, y el camino hacia su rehabilitación sería largo y complejo. Dolores y yo probablemente nunca tendríamos la relación idílica entre suegra y nuera que algunas mujeres disfrutan. Pero habíamos encontrado un equilibrio, un respeto mutuo que nos permitía avanzar. Después de que los invitados se marcharan, Javier y yo nos quedamos recogiendo la cocina en un cómodo silencio. «¿Sabes qué pensaba?», dijo mientras guardaba los últimos platos. «Que a veces las peores tormentas traen los cielos más claros». Su metáfora, aunque simple, capturaba perfectamente lo que habíamos vivido. El conflicto que comenzó aquella mañana con una taza de café arrojada a mi cara había desencadenado un proceso doloroso pero necesario. Nos había obligado a enfrentar verdades incómodas, a establecer límites saludables, a redefinir lo que significaba ser una familia. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, recordé las palabras del protagonista de mi novela: «El perdón no es olvido, es comprensión. No es debilidad, es fortaleza. Y, sobre todo, no es para el otro, es para uno mismo». No había perdonado completamente a Dolores, pero había comenzado a comprender las complejas motivaciones detrás de sus acciones. No había olvidado el dolor que me causó, pero había elegido no dejar que ese dolor definiera nuestra relación futura. «¿En qué piensas?», preguntó Javier, abrazándome por detrás mientras contemplaba las luces de Valencia desde nuestra nueva ventana. «En que la vida raramente sigue el guión que escribimos para ella», respondí, recostándome en su pecho. «Pero a veces, la historia que se desarrolla es mejor que la que habíamos imaginado». Javier besó mi cabello suavemente. «Nuestra historia apenas está comenzando, Carmen». Y tenía razón. El conflicto que había sacudido los cimientos de nuestra familia había llegado a una resolución, pero no a un final. Era simplemente el cierre de un capítulo y el comienzo de otro. Uno que escribiríamos juntos, con sus propios desafíos y alegrías, sus propias tormentas y cielos despejados. Mientras Valencia dormía bajo un manto de estrellas, yo encontraba paz en esa continuidad, en la certeza de que, pasara lo que pasara, ahora teníamos herramientas más sólidas para enfrentar lo que viniera. La capacidad de comunicarnos honestamente, de establecer límites, de perdonar sin olvidar, de aceptar la imperfección como parte inherente del amor familiar. Quizás ese era el verdadero significado de la resolución, no un punto final, sino un nuevo equilibrio desde el cual seguir creciendo.